El caso, repito, se dio en Pedro Juan Caballero, lamentablemente otro hecho de sicariato. 6:23. Quiero tocar, porque hay mucha gente que está preguntando el caso de Colombia. Sí. Indudablemente, y para poner un poco en contexto, estamos hablando de un episodio o de una noticia que impacta a nivel mundial y nosotros no podemos estar al margen de una noticia de ese tipo. 4 niños colombianos que se habían perdido en la selva, una selva virgen de Yurí en Colombia, donde cuando hablamos de una selva virgen, ni siquiera el sol puede meterse de tan tupida que es. Sí. O sea, de eso estamos hablando. Estos 4 niños desaparecen luego de un accidente aéreo que se dio el 1 de mayo, donde entre otras personas que fallecieron, se confirmó la muerte de la madre de los niños. Sí. ¿Por qué ellos estaban viajando en ese avión, Robert? Y de acuerdo a lo que se recoge de la explicación que se dio en su momento, el propósito era que a través de esa aeronave trasladasen a los niños y su madre hasta donde se encontraba su padre, que estaba siendo protegido o estaba huyendo de amenazas de muerte que tenía de grupos subversivos allí de la zona. Exacto, y por esa razón estaban viajando en ese avión que finalmente tuvo esta tragedia. Se pierden los niños y empieza ahí un operativo de búsqueda que involucró a más de 150 comandos especiales de Colombia que se metieron a la selva a realizar tareas que de verdad son para escribirlas y contarlas con el día a día de cómo fue ese operativo. Porque una de las decisiones que tomaron fue ir lanzando kits de alimentos en diferentes puntos de la selva, como para que eventualmente, sobre todo en el radio de sospecha que tenían ellos, habían quedado estos niños, puedan acceder a los alimentos. La primera pista respecto a que los niños podrían estar con vida en la selva, la dio uno de los perros, que fue el rescatista, que, quiero decir, hasta este momento no fue encontrado. El perro que inicia la tarea de búsqueda, que es Wilson. Wilson se mete a la selva, le indican pistas que él puede llegar a seguir, y él hace unos 17 días aproximadamente, da con un biberón. Sí. Y ese biberón es el primer elemento que le permite a los investigadores marcar el radio donde estarían. Claro, para ser tan pequeños no pueden andar tantos kilómetros. Exacto. Claro. Entonces, a partir de ahí, empiezan a encontrarse otros elementos. Por ejemplo, una fruta de mburucuyá. Similar al hamburguesa. Exacto. Sí. Ellos describían como maracuyá, ¿verdad? Que encontraron en la selva y que estaba comida. Sí, no completamente, pero sí. Estaba mordida la fruta. Sí. Entonces ellos dicen, acá hay algo más. Y empiezan a seguir los pasos. Acá está el biberón que encontraron. Sí. Porque los niños que estaban ahí, uno de ellos tenía 11 meses. Cumplió ya un año estando en la selva. La mayor tiene 13 años. Ella es fundamental por sus conocimientos ancestrales. Claro, porque son 4 niños indígenas. Indígenas. Sí. Indígenas. Y vos sabés que, Estela, es impresionante cuando mirás los antecedentes. Los abuelos de estos chicos en todo momento dijeron estar esperanzados con la posibilidad de encontrarlos. Y el abuelo puntualmente dice, yo me quedo tranquilo porque yo sé que mi nieta mayor sabe cómo sobrevivir en la selva. Increíble, ¿eh? Y sabe cómo cuidar de sus hermanitos. Impresionante. Sí, hay un elemento que cuenta también uno de los que estaban en el rescate, porque varios indígenas apoyaron la tarea de rescate, que esta niña, por los conocimientos en la selva, era la que
La sobrevivencia fue gracias a su conocimiento de las frutas comestibles del bosque. Exacto. O sea, eso decían también. Ella sabe cuáles son las frutas que se pueden comer y cuáles no. Así mismo. Una de ellas es esa que vos decís, la tipo maracuyá. Y que ella era la que les proveía de agua, comida y refugio a sus hermanitos. Sí. Encontraron también restos de refugios improvisados que ellos hicieron. Presuntamente creen que ellos fueron los que hicieron para poder guarecerse. Esto rompe incluso la misma lógica de la propia supervivencia humana. O sea, si uno va a los registros históricos de los antepasados, lo que uno hacía era refugiarse en cuevas, por ejemplo, ¿verdad? Porque cualquier animal silvestre venía y te devoraba. ¿Cómo hicieron para 40 días estar allí en la intemperie? Totalmente. Y para que se hagan una idea de lo complejo del operativo, el radio que tenían como para recorrer estos 150 rescatistas que estaban con otros 70 indígenas que conocían la zona y cómo moverse, era un radio de más de 1.200 kilómetros. O sea, 1.200 kilómetros de selva. Impresionante. Forman parte de tu radio como para poder buscar. Claro. Wilson, el perro, de quien no se sabe nada de ese perro, hoy se convierte, luego del hallazgo de los niños, en la principal preocupación que uno mira en las redes por parte de la gente. Claro, ¿qué pasó del perro? Porque la gente pregunta, ¿dónde está Wilson? ¿Qué pasó de Wilson? Ya que creen que fue clave que el perro haya encontrado el biberón, que haya encontrado la fruta, y después de la aparición de Wilson aparece Ulises. Ulises es otro perro que fue sacado de la selva, fue incorporado como rescatista, pero sacado después de haber encontrado uno de estos campamentos improvisados y algunos rastros de pisadas que hicieron suponer a los investigadores los niños están avanzando. Como no querían que avancen los niños, querían que queden en un lugar para que el radio de búsqueda sea más efectivo, ¿qué hicieron los militares? Le pidieron a la abuela que grabe un mensaje para sus nietos y que grabe en la lengua indígena que ellos manejan. Sí. Entonces la abuela graba un mensaje que es transmitido desde el helicóptero. Y el mensaje, en la lengua nativa de esta familia, lo que dice básicamente es a la nieta de 13 años que no sigan avanzando. Así es. Que se queden en ese lugar. Ese mismo mensaje que fue transmitido desde el helicóptero también fue transmitido por los rescatistas que tenían altavoces. Entonces iban caminando en la selva, pasando el mensaje, reproduciendo el mensaje de la abuela a la nieta en el idioma nativo. De verdad, esto de es película. De película. Ni la película. Y es para una película. ¿Ustedes se acuerdan del caso de los mineros de Chile? Sí. Que después claro. se convierte en película, que se convierte en serie. Y 33. Esto es todavía más impactante. Más Y también- impactante por la edad. Claro. ¿Y se acuerdan también de aquellos que habían quedado atrapados en una La cueva en Tailandia. una cueva, sí, en Tailandia? Sí. Sí, otro también. También. Otro caso sorprendente. De hecho, leía que algunos de los oficiales que participaron en este operativo también habían participado en la operación Jaque Mate, que era la operación que había servido para rescatar a Ingrid Betancourt en la selva. Simulando ser de la Cruz Roja. Simulando un hecho que en un momento se convirtió en polémico. El conocimiento que tenía esa parte del ejército sirvió de base para encarar esta nueva operación. Y decía Santi, más de 150 personas especializadas en esto. En una operación que era absolutamente a ciegas. No son unas Fuerzas Armadas improvisadas. No. O sea, tienen trabajo específico de rescate porque, bueno, caramba, lucharon contra la FARC. Exacto. Sí. Y la operación se llamó Operación Esperanza. Operación Esperanza. Así le llamaron. 3 hipótesis tenían los investigadores. Una de las hipótesis era que los niños habían muerto. Sí. La otra hipótesis
era que no murieron, pero que estaban bajo el poder de la disidencia de las FARC. Y la tercera hipótesis era que los niños estaban solos y perdidos. Esta es la fruta a la que hacía referencia y esta es la fotografía que dio a conocer el presidente Petro. ¿Cómo fueron encontrados los chicos finalmente? En estado de deshidratación. E infecciones. Infecciones. Por picaduras de insectos. Exacto. Y también bastante flaquitos, porque obviamente deshidratados y sin la posibilidad de alimentarse de manera debida. Pero les pido nomás que imaginen por un momento, si ustedes son padres y tienen un hijo de 11 meses, para tomar el caso del menor de los chicos. Está en brazos allá de uno de los militares. Está en brazos de uno de los militares. El bebé, sí. Perdidos en la selva. No, 40 días. Es Una inimaginable. desesperación O sea, yo me terrible. imagino una noche de lluvia. Que era constante, por Que era cierto. constante en La lluvia es la constante. La lluvia ahí, es la Estela. constante en la selva. ¿Cómo hacían para protegerse? ¿Cómo se protegían? Sí, ¿verdad? sí. Pero hay que decir aquí también, o sea, el factor indígena es fundamental porque no hay como las comunidades indígenas que tienen la conexión con la tierra. Es más, leía algunos artículos que decían que la comunidad a la que ellos pertenecen le hacían sus rituales a la madre tierra y ellos dicen no, la madre tierra los acogió y los cuidó. Sí. ¿Verdad? Sí. Vos sabés que recurrieron, hay programas colombianos que hacen de hecho eso. Recurrieron hasta a, no de manera formal en la investigación, digo, pero en la crónica periodística, recurrieron hasta a una vidente que suele realizar otro tipo de operaciones y ella decía en un momento determinado, yo siento que ellos están vivos. No logro entender cuál es el espíritu que hay alrededor de ellos y que impide que se los encuentre. No logro entender. Pero estoy absolutamente convencida de que ellos están vivos y próximos a ser rescatados. Pero hay como que un espíritu que no me permite verlos, decía ella. O sea, todos los elementos, los ancestrales, los de operación meramente de búsqueda, formales, los medios científicos, todos fueron empleados como para poder tener pistas respecto a ellos. Hasta perros rescatistas, y el caso de uno de ellos del que no se sabe nada hasta este momento. Insisto un poquito en el ejemplo de lo que dejó la liberación de Ingrid Betancourt, porque nos ayudó a entender cómo es la vida en la selva luego de tantos años de estar en cautiverio. Y nosotros escuchamos muchas veces que los familiares se reúnen y en un programa de radio leen cartas a sus familiares. Sí. Y decimos, ¿para qué? Si ellos no van a escuchar. Y escuchan. Escuchaban. Ella nos dio el testimonio, incluso creo que aquí en La Lupa, Sí. Luis Vareiro llegó a entrevistar un domingo a Betancourt, donde ella contaba que escuchaban el mensaje y era el momento quizás en la semana o en la quincena en la que el corazón latía mucho más fuerte, escuchando la voz de ese familiar o entendiendo lo que ese familiar sentía del otro lado. Imagínense estos chicos perdidos en la selva, tantos días de desesperación y de la nada, en algún momento, escuchar la voz de la abuela. Sí. La paz y la tranquilidad que pudo haber recibido esa pequeña, que se hizo cargo de sus hermanitos. De saber que los estaban buscando. Los estaban buscando. Claro. El ánimo y la fuerza que tomaban a partir de ese momento. Claro. Y después está el escenario político en Colombia. Hay que decir que esto le genera un gran suspiro al presidente Gustavo Petro, porque él había lanzado las fichas ya de manera anticipada, lo Sí. que en su momento generó mucha polémica. Sí. Se había adjetivado aquel acto del presidente como imprudente, porque todavía no se tenía mucha información al respecto. Y esto, repito, le genera un gran alivio, al punto tal que en sus declaraciones decía Gustavo Petro, refiriéndose a los chicos, ellos mismos lograron un ejemplo de sobrevivencia total que quedará en la historia. Esos niños son hoy
Esos niños son hoy, decía él, los niños de la paz. Fue lo que declaró Gustavo Petro. Vamos a hacer un paréntesis con esta información. Enseguida quiero meterme, pues mucha gente está preguntando lo de el perro Wilson. Sí. Además de esto que ya relatamos, que es el estado de la operación en sí, pero este perro al que estamos viendo. Y cómo hay relatos que muchísima gente puede hacer. El primero es Wilson. Cómo hay relatos que la gente puede hacer sobre la fidelidad del perro. Esa raza de perro es sensacional. El perro es un animal de una nobleza enorme. Sí. Y yo estoy seguro que hay miles de familias que en este momento estarán viendo este programa y que tendrán algún recuerdo respecto a algo que hizo el perro en la casa, que uno dice, yo la verdad no puedo creer. Y ¿por qué hoy hay mucha gente que está preguntando por Wilson? Y precisamente por lo que logró él a partir de la primera pista al haber dado con el biberón que usaba este bebé de 11 meses que estaba perdido en la selva. Hacemos un paréntesis.